Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 30º episodio de esta serie en la que vais a aprender a hacer una página web con PHP, CSS, HTML5 y Bootstrap. Antes de proseguir con esto, con la base de datos, vamos a arreglar un pequeño bug que os prometí que arreglaríamos y realmente se me olvidó en el episodio anterior, pero solo nos costará un minuto. ¿Recordáis que al hacer clic en el gestor el estilo fallaba ligeramente? Porque queremos que la pestaña desplegada sea de color negro, no blanco. Y también queremos cambiar la forma en que se resalta. Bien, para lograrlo, vayamos a nuestro proyecto y abramos estilos. Recordad que estaba dentro de la carpeta CSS. Vamos a añadir dos sencillas reglas, ¿de acuerdo? Para cambiar las dos cosas que ahora mismo están mal. Una de ellas, como os he dicho, es el hecho de que este panel sea blanco, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarlo. Para apuntar a ese panel simplemente tenemos que escribir su clase. Y ahora os explico cómo sé todo eso, ¿de acuerdo? Pero hacedme caso. Es drop down menú. Y la regla que necesitamos es background color. Como veis, NetBeans ya nos sugiere las clases. Y el color que he elegido es el hexadecimal 2B, 2B, 2B. Como veis ahí también me enseña NetBeans qué color es. Bien, esto debería arreglar el primer error, control F5. Y como veis ahí está. Ahora es negro. Una breve cosa, creo que lo expliqué, pero por si acaso lo diré otra vez. ¿Por qué control F5? Porque cuando recargamos solo con F5 la página, puede que no veamos los cambios. Y eso se debe a que el navegador tiene una caché, que es una memoria en la que se guardan cosas relacionadas con las imágenes, los estilos y los colores. Y eso se hace para que la página cargue más rápido. Y eso está bien cuando esté terminada y el usuario la utilice. Pero ahora mismo es un pequeño problema, porque podríamos cambiar cosas y no ver el cambio y pensar que nos hemos equivocado. Y realmente lo que pasa es que los cambios se guardan en la caché. Por eso, para limpiar la caché, si recargamos pulsando F5 mientras mantenemos control, la limpiaremos, ¿de acuerdo? Y así veremos los cambios siempre. Es uno de los principales errores de los novatos, que recargan la página sin limpiar la caché y creen que se han equivocado. Y pueden estar horas y horas intentándolo hasta que se acuerdan de que hay que limpiar la caché. Bien, esto está bien, pero el gestor sigue siendo un poco molesto que se pinte en blanco. Es decir, en blanco la letra y en gris clarito el fondo. Es casi ilegible. Vamos a cambiarlo también. Este es un poco más complicado de cazar. Y ahora os explico. Para apuntar a ese fondo tenemos que coger la clase open y usar este carácter hacia A. ¿Y qué significa este carácter? Este carácter apunta a cualquier elemento A que es hijo directo de .open. Si pusiéramos simplemente open A, eso incluiría a cualquier A dentro de la clase open. No importa si está en el primer nivel o en el 108, bajando por el árbol del HTML. Pero, si ponemos este carácter, eso significa hijo directo, es decir, directamente dentro del div o de la clase .open, sea lo que sea, hay una A. Y apuntamos a esa A y a ninguna otra. Es decir, si hay otra 3 niveles más abajo, esa la ignoramos. Solo apuntamos a la primera, ¿de acuerdo? Y para cambiar el color escribiremos background color. Como antes, ¿de acuerdo? Ninguna novedad. Y el mismo color, ahí está de hecho. Recordad además que si teníamos problemas, si no nos hacía caso el navegador, porque parece que haya otra regla más importante, podríamos poner esto, la palabra clave important. Y lo voy a hacer, de hecho, porque en mis pruebas no ha funcionado hasta que he puesto important. ¿De acuerdo? Vamos a probar de nuevo. Control F5 y ahora, como veis, está mucho mejor. De acuerdo. Y ahora la pregunta, ¿cómo he sabido qué clases cambiar exactamente? Bueno, seguramente pensaréis que me sé Bootstrap de memoria, pero no es así. Porque Bootstrap es mucho más complejo de lo que parece. ¿Recordáis que además de escribir el HTML tenemos aquí un JavaScript de Bootstrap? Y también tenemos la hoja de estilos. Bien, todavía no vamos a hablar de JavaScript porque eso lo dejaremos para la siguiente parte de la serie. Cuando hayamos acabado de ver cómo se hace una página con PHP,
empezaremos a ver cómo se hace una página con JavaScript. Pero por ahora os diré que JavaScript es capaz de cambiar ciertas cosas mientras la página se está ejecutando. Porque con PHP preparamos la página en el servidor y la enviamos. Y después ya no puede cambiar hasta que se vuelva a recargar. Pero eso no pasa con JavaScript. JavaScript la puede manipular en vivo. Y eso es lo que sucede en este caso. Para que funcionen todos estos menús desplegables, JavaScript cambia dinámicamente las clases que tienen los elementos HTML. Pero claro, eso no sirve de mucho si no sabéis verlo, ¿verdad? Así que, ¿cómo lo podemos ver? Hacemos clic derecho encima de un elemento y le damos a este botón, inspeccionar. Y se abrirá aquí el modo desarrollador del navegador. Esto está en cualquier navegador, ¿de acuerdo? Y como veréis, en la pestaña Elements, ¿de acuerdo? Esto es en Chrome, pero veréis que Firefox es muy parecido. No lo he probado con Opera ni con Internet Explorer, tampoco con Safari o con Edge, pero creo que en todos es parecido. En cualquier caso, en Elements veréis el árbol HTML entero, ¿de acuerdo? Y aquí veréis los estilos. Bien, ¿cómo sabemos qué elemento es cuál? No sé si esto está tal cual en otros navegadores, pero aquí Chrome amablemente nos lo colorea. Cuando pase el ratón, ¿veis cómo se ha coloreado en amarillo el elemento en cuestión? ¿Lo veis? Incluso nos dice su tamaño y todo lo demás. Bien. Por un lado tenemos... voy a desplegar esto, ¿de acuerdo? Bien. No sé si habéis visto, algunas cosas se han iluminado en rosita. Eso es porque acaban de cambiar. Voy a volver a hacerlo. Observad atentamente la pestaña derecha. ¿Lo veis? La clase dropdown se ha convertido en dropdown open. Y Area Expanded se ha convertido en True. Si cierro, se queda en False. De acuerdo. Así que, ¿cómo sé qué es esto? Botón derecho, inspeccionar de nuevo. Y eso hará que los datos se centren en la clase en cuestión. En este caso se han centrado en el enlace, pero no importa porque si os fijáis está dentro de esta cosa. UL, lista desordenada, de la clase dropdown menú. Así que, por un lado sé que ese cuadrado negro es drop-down menú. Por eso en mi CSS he escrito primero la regla para drop-down menú, lo que ha cambiado su color. Pero luego, ¿cómo sabía lo de esta regla de aquí? Esta es más complicada. Vamos a hacer inspeccionar y nos lleva directamente a esta A, ¿de acuerdo? Y eso es confuso, porque aunque cambiemos esta A, veréis que no pasa nada. Y eso es porque esta A no siempre está ahí, ¿de acuerdo? Porque como os he dicho, JavaScript la manipula. Es bastante complicado, pero hay una sencilla norma que nos permite cambiar las A's, y es que la A, el enlace, el anchor, no es simplemente texto, se considera como un objeto HTML. Por eso, cuando por ejemplo tengáis un párrafo en el que pongáis que el color de la letra sea por ejemplo rojo, y dentro tengáis enlaces, observaréis que los enlaces no siguen esa regla nunca, a no ser que explícitamente los cambiéis de color. Por eso, aunque cambiemos la clase de dropdown open, no va a cambiar el color de lo que hay dentro. Es decir, la palabra gestor con el icono del dashboard y la flechita, eso no va a cambiar. Por eso hemos tenido que apuntar a dropdown, o a open mejor dicho. Hemos tenido que apuntar a open y a la A directamente para hacer que su color cambie. Si no, no hubiéramos logrado que esto funcione. ¿De acuerdo? Y bueno, tal vez la explicación ha sido algo más larga de lo que yo querría, pero no importa porque ahora seguimos con la base de datos. Y es que en el último episodio la expandimos, hicimos 2 tablas más y lo que vamos a hacer a continuación es crearnos unas herramientas que nos permitan trabajar más fácil, pero esto no es nada nuevo, son simplemente las clases que van a representar a las tablas dentro de nuestro código. Actualmente tenemos solo usuarios, así que ahora deberíamos crear la clase comentarios y la clase de entradas, ¿de acuerdo? En este caso, si recordáis, si abrimos la carpeta app, ya teníamos el usuario inc.php. Vamos a crear la clase entrada .inc.php y vamos a rellenarla. Comenzamos como siempre abriendo la etiqueta PHP y ponemos class entrada. En este caso, si os da mucha pereza escribirlo todo, podéis intentar copiar algunas partes de usuario. Por ejemplo, vamos a coger todos los atributos y a copiarlos, tal cual.
Bien, pero obviamente no nos sirven tal cual, así que tendríamos que cambiarlos. Pero eso es fácil, si entramos en entradas y le damos a estructura, vemos todas las columnas que tiene esta tabla. Así que todos los atributos tienen que estar directamente relacionados con cada columna. Bien, con lo cual, bueno, pues, tenemos el ID, pero además luego necesitamos el ID del autor, así que bueno, esto lo cambiaremos a autor ID. Luego, por supuesto, teníamos el título. Después teníamos el texto. Y la última... Teníamos la fecha, que no hace falta ponerlo de registro porque está claro que la fecha se refiere a la fecha en la que se escribe la entrada. Y activo se convertiría en activa, entrada activa. Bien. Y esto es casi todo. Ahora nos queda la rutina de escribir el constructor, los getters y los setters que consideremos. Que como siempre es con el método mágico construct, que son 2 barras bajas y la palabra construct. ¿De acuerdo? Y lo único que hay que hacer, obviamente, es escribir todos estos parámetros para aceptarlos, ¿verdad? Así que, como os digo, esto es bastante monótono, pero hay que tener cuidado al hacerlo, porque si os equivocáis, igualmente la aplicación empezará a lanzar fallos. Y para deciros la verdad, NetBeans no es el mejor IDE en el que yo pueda pensar para trabajar con PHP, pero sin embargo sí que es el mejor IDE gratuito que yo sepa. El mejor IDE de forma absoluta tal vez sea PHP Storm. El problema es que cuesta unos $70 al año de licencia. No es que sea un gran problema, pero sé que probablemente para muchos de vosotros eso es imposible, no vais a pagar dinero por algo así. Así que es mejor usar este que es gratis y aunque no sea tan bueno, tiene casi todo lo que necesitamos. Con lo cual, ahora simplemente, si tuviéramos un IDE de verdad, uno bueno, lo que podríamos hacer es ahorrarnos algo de tiempo, ya que los IDEs de más calidad pueden generar el constructor, los getters y los setters automáticamente siempre que tengamos esto de aquí. De hecho, para deciros la verdad, no estoy muy seguro de si este IDE lo tiene. Vamos a probar, a lo mejor sí lo tiene. Suele estar en una columna llamada refactor, aunque veamos, no hay muchas opciones lamentablemente. En Eclipse sí suele haber estas opciones para Java y con que escribamos los atributos de la clase nos puede generar todo el constructor, los getters y los setters. Y ojo, no soy un experto en NetBeans y a lo mejor sí que se puede hacer lo que os estoy comentando. De hecho, si se puede hacer, supongo que alguien me lo dirá en un momento, ¿de acuerdo? Así que en cualquier caso, voy a rellenar esto, voy a pausar el vídeo y ahora vuelvo en cuanto esté, porque no tiene sentido que me veáis 10 minutos escribiendo código, ¿de acuerdo? Muy bien, ya estoy de vuelta y esto está listo. Como os he dicho, esto no tiene nada de nuevo, de sorprendente. Si os perdéis, podéis mirar como referencia a la clase usuario para ver la diferencia, es decir, para ver cómo se hace exactamente. Pero en general, siempre querréis aceptar todos los parámetros de la clase en el constructor, iniciarlos dentro y luego crear los getters y los setters pertinentes. Y notad que mientras está bien tener getters para todo, no he creado setters para todo. Sí he creado setters para cambiar el título, el texto o el hecho de que la entrada esté activa, pero no he creado setters para cambiar el autor o por ejemplo la fecha, porque eso creo que no debería ser cambiado nunca. El autor es siempre el mismo, no tendría sentido que quitemos a un autor y pongamos otro, y la fecha es la fecha en que se ha publicado la entrada y tampoco veo mucho sentido en que se pueda cambiar. Por supuesto, esto es solo mi opinión, así que si queréis, por supuesto podéis cambiarlo, ¿de acuerdo? Eso es vuestro criterio. Ahora vamos a crear la segunda clase que necesitamos, que sería comentario.inc.php. Muy bien, como siempre lo hacemos igual que antes, creamos la cabecera PHP, class, comentario, y en este caso, básicamente lo único que os necesito enseñar es
qué atributos tendrá la clase, porque vosotros ya podéis crear solos el constructor, los getters y los setters. Así que, por supuesto, tendríamos, como siempre, ¿de acuerdo? La ID. Tendríamos la ID del autor, porque el comentario, como os dije, siempre tiene un autor. Y notad que no estoy inventándome nada. Todo esto ya está. Si volvemos a la tabla de comentarios y miramos la estructura, veréis que lo que estoy haciendo es poner como atributos todas estas columnas, ¿de acuerdo? Que tendrán luego su constructor, sus getters y sus setters. Y de hecho, para que lo veáis ya, tengo aquí abajo un archivo escondido, por así decirlo, en el cual tengo todo esto ya creado. Así que simplemente lo voy a copiar y pegar por aquí. Voy a ordenarlo, aunque ya está ordenado. Bien, bueno, esto sería la clase terminada, digamos. Tendríais las 6 columnas que tenemos en nuestra base de datos. El constructor, que inicia las 6 columnas, nada especial. Y todos los getters y los setters. Notad que en los setters solo he dejado cambiar título y cambiar texto, porque no hay razón para cambiar ni la fecha, ni a qué entrada se refiere el comentario, ni quién es el autor. Y la ID mucho menos, por supuesto. Bien, con esto deberíamos tener una clase por cada tabla. Y lo vamos a dejar aquí por hoy. También os diré una cosa, y es que alguien en los comentarios me dijo un método para crear getters y setters en el mismo método. Y el método es bueno y funciona. Sin embargo, como os acabo de enseñar, no creo que en todos los casos sea buena idea tener getters y setters de esa manera. Y además, muchas veces lo importante de estos getters y setters es que hagan cosas especiales de seguridad que comprueben que no se rompan las variables. En este caso todo es muy sencillo, ¿de acuerdo? Porque no tenemos ninguna cosa especial. Pero imaginad que, por ejemplo, tenéis un precio, por ejemplo, y en el setter alguien intenta poner que el precio sea menos 100 y el precio nunca debería ser menor que 0. Así que dentro del setter, antes de hacer, por ejemplo, esto de texto, voy a haceros el ejemplo aquí. Podríamos poner si, por ejemplo, si texto es menor que 0, perdón, al revés. Si texto es mayor que 0, entonces lo cambiamos. Todo lo que hay aquí lo cambiaríamos dentro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero claro, esto es algo que no funcionaría para todas las variables. Solo funcionaría para algunas, pero no para otras. Por eso, en general, un método que haga de getter y de setter a la vez puede que no sea muy buena idea. Y primero, por lo dicho, porque no deberíamos tener setters para todo. Y segundo, porque algunos setters tienen que ser más especiales que simplemente atribuir un valor. ¿De acuerdo? Porque realmente, para deciros la verdad, tal y como lo tenemos ahora, aquí no hay nada especial. Bien podríamos haber desde el principio dejado todos los atributos en public y nos ahorraríamos todos estos getters y setters, porque cuando los atributos son públicos, el usuario los puede cambiar directamente. Por poneros un ejemplo, en JavaScript no existe el concepto de privado público. Todo, por defecto, es público, así que el usuario puede manipular cualquier atributo a su voluntad. Lo que pasa es que luego, obviamente, suceden los errores. Pero, en fin, por ahora hemos dejado esto así. En el siguiente episodio vamos a escribir un script que nos permita rellenar esta base de datos con 100 usuarios, 100 entradas y 100 comentarios de forma automática. Así que cada vez que necesitemos hacer algún cambio, podríamos borrar la base de datos y volver a rellenarla en apenas unos segundos sin tener que hacerlo a mano, lo cual obviamente nos ahorraría muchísimos minutos y tal vez horas. Pero eso será en el próximo episodio. Esto es todo por ahora. Si os ha gustado, por favor suscribiros, dadle a me gusta. Si os sobra un poco de calderilla en el bolsillo, podéis apoyarme en Patreon también. Muchas gracias por ver la serie y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!